Hola, mi nombre es Verónica Escaro. Ingresé a trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2009. En el medio trabajé también unos años en el Senado, siempre en despacho como asesora. Mi formación de grado es abogada y mis áreas de especialización son el derecho de la salud y el derecho constitucional. Voy a referirme hoy a una función de enorme relevancia institucional que tiene el Congreso de la Nación, más específicamente el Senado de la Nación, porque es una atribución del Senado, porque de su adecuado y oportuno ejercicio depende la integración de otro poder del Estado como es el Poder Judicial, y con ello depende la supremacía de la Constitución Nacional y la garantía y la tutela efectiva de nuestros derechos y libertades. Voy a hablar de los acuerdos del Senado. Cuando digo los acuerdos del Senado, estoy hablando de la función que tiene el Senado de otorgarle el acuerdo para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer la atribución que tiene de designar a determinados funcionarios, entre los que se encuentran los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los jueces de los tribunales inferiores. El artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, establece que es una atribución del Poder Ejecutivo nombrar a los jueces de la Corte Suprema y a los jueces federales de los tribunales inferiores, a partir de una terna que envía el Consejo de la Magistratura, en sesión pública que otorga el acuerdo del Senado y en donde se evaluará la idoneidad de los candidatos. Esto dice el artículo 99 después de la reforma constitucional de 1994. Antes vamos a ver que en la Constitución del 53 era diferente. Yo voy a hablar de los antecedentes, voy a hablar de la relevancia que tiene esta función del Senado y después voy a referirme al trámite, cómo se realiza el trámite para los acuerdos. Nuestra Constitución en el 53 decía simplemente que los miembros de la Corte y los jueces de los tribunales inferiores requerían el acuerdo del Senado y no decía ninguna otra cosa más ni ningún otro requerimiento. Nuestra Constitución tiene como antecedente la Constitución de los Estados Unidos. Allí se establece también como una función del Senado la de otorgar el consejo y consentimiento, así se llama en Estados Unidos, el consejo y el consentimiento para que el Ejecutivo pueda nombrar a determinados funcionarios, entre los cuales se encuentran también los jueces, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de que el Senado tenga que dar el acuerdo para que el Ejecutivo pueda ejercer su atribución? Este fundamento tiene que ver con la importancia de la función del Poder Judicial, que es administrar justicia. Entonces nosotros tenemos que tener dentro del Poder Judicial a hombres y a mujeres que sean probos, que sean íntegros, que tengan la idoneidad para ejercer esa función, porque como les decía, de ello depende la tutela efectiva de nuestros derechos y libertades y la supremacía de la Constitución Nacional. Entonces es fundamental que tengamos personas, jueces que sean imparciales al momento de emitir sus pronunciamientos y que sean independientes de los poderes políticos. Decía Vidar Campos, un enorme maestro del derecho constitucional, que el peor defecto de nuestra tradición era pensar que los jueces tenían que emitir pronunciamientos favorables a los gobiernos de turno, cuando en realidad, dice él, lo que tienen que hacer es examinar con lupa la Constitución Nacional en cada caso. Entonces, de esta manera, poniendo la necesidad de que el Senado dé su acuerdo, vamos a garantizar el nombramiento de personas que sean adecuadas, de personas que sean idóneas, evitar el favoritismo presidencial y evitar, como dice Videgain, que los nombramientos obedezcan a cuestiones de parentesco, de amistad o incluso recomendaciones de grupos de interés. Dice también Hamilton en El Federalista, en los famosos escritos de Hamilton, Madison y Jane, que de esta manera se va a evitar nombrar a personas que poseyeran la insignificancia y la docilidad necesaria para que el Ejecutivo las convirtiera en obsequiosos instrumentos de su capricho. Muy clara y contundente la frase esta de Hamilton, que nos da el fundamento entonces
para que el Ejecutivo no tenga solo la atribución y pueda designar a cualquiera en esta función tan relevante, sino que requiere el acuerdo del Senado. Entonces, los acuerdos del Senado son una intervención necesaria y condicionante para el ejercicio de la atribución del Ejecutivo. Es una facultad privativa del Senado porque no la tiene la Cámara de Diputados y es una atribución de carácter político. Una atribución de carácter político, y cuando digo político no me estoy refiriendo a partidario. Estamos hablando de político en el sentido de una sana y honesta interpretación de la Constitución Nacional, como dice Joaquín B. González, y basados en un ideal sólidamente democrático. Esta es la mirada política de la función que tiene el Senado. Quiere decir que va a tener un cierto margen de discrecionalidad, pero esa discrecionalidad no es absoluta. Y esto, discrecionalidad, no es sinónimo de arbitrariedad, sino que encuentra sus límites, la atribución que tiene el Senado, en la Constitución Nacional, en sus principios y valores, y vamos a ver en los nuevos requisitos también que establece la reforma de 1994. Como les decía que en 1853 solamente decía con el acuerdo del Senado, entonces el Ejecutivo podía elegir a cualquiera y enviar su pliego al Senado para que el Senado dijera sí o no, simplemente. Entonces, esto fue gestando muchas críticas al procedimiento porque decían, bueno, el Ejecutivo tiene una función demasiado amplia, atribuciones demasiado amplias, y el Senado lo único que puede hacer es decir que sí o que no, y no hay un criterio en la selección que hace el Ejecutivo. A veces no se conoce claramente los antecedentes o la trayectoria que hubiera podido tener el candidato. Y esto fue generando inquietud, preocupación entre los legisladores, y se empezaba a hablar de algunas propuestas, por ejemplo, que la Corte Suprema pudiera enviar una terna al Poder Ejecutivo y que él pudiera elegir de esa terna, pero también se pensaba que esto podía generar algún tipo de actitud corporativa del Poder Judicial, entonces mejor los críticos de esta postura decían mejor no, o también darle en alguna instancia del proceso una participación, por ejemplo, a los colegios profesionales o a las facultades de Derecho. Haciéndose cargo de esta preocupación, la reforma constitucional de 1994 hace un enorme avance en la calidad institucional del procedimiento y en su transparencia, cuando establece que los acuerdos tienen que ser a partir de una terna que envía el Consejo de la Magistratura y que tienen que ser con acuerdo del Senado en sesión pública en donde se evalúa la idoneidad del candidato. Porque la reforma constitucional crea el Consejo de la Magistratura como un órgano que es el que se va a encargar, entre otras funciones, de hacer el proceso de selección de los mejores candidatos para conformar una terna que le va a enviar al Poder Ejecutivo. Cuando hay una vacante en el Poder Judicial, entonces el Consejo de la Magistratura efectúa la convocatoria a un concurso para la designación en ese cargo y en esa función, es decir, la convocatoria es para cubrir el cargo en el Juzgado Federal número 2 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, por ejemplo. Tiene que ser específica para dónde se va a desempeñar el candidato. Se hace la convocatoria, tiene una complejidad importante el tema del concurso en el Consejo de la Magistratura, que no es el tema al que nos vamos a referir, porque nosotros vamos a hablar solamente de cómo es el trámite en el Senado de la Nación. Y me estoy refiriendo únicamente a los acuerdos de los jueces de los tribunales inferiores, no de los miembros de la Corte Suprema, porque esos tienen un trámite que es diferente, porque se trata del máximo tribunal, ¿no? Entonces, los requisitos están establecidos entonces en la reforma y esos son los límites que se van a hacer. La sesión tiene que ser pública, antes las sesiones eran secretas y esto también tenía el impedimento de que como que no se conocía mucho de qué estábamos hablando. Las reuniones de la Comisión de Acuerdos eran secretas y las sesiones eran secretas. En el año 1992 se hace una reforma del reglamento y se dispone que las sesiones sean públicas. No sin discusiones, ¿no? Porque había discusiones que eran razonables plantearlas, porque aquellos que pensaban y tenían objeciones a las sesiones públicas decían que, bueno, que exponer la candidatura del postulante cuando a lo mejor el Senado después resolvía rechazarlo, esto podía
mancillar un poco el honor o la honra del candidato al que se le rechazaba el acuerdo, incluso si el candidato ya estaba desempeñándose en el Poder Judicial, pero ahora estaba concursando, aspirando para otro cargo, él seguía desempeñando su cargo en el Poder Judicial y esto podía hasta minar la confianza pública por ahí, ¿no? Pero finalmente se llegó a la conclusión de que esto tenía que ver con la publicidad de los actos de gobierno, que tenía que ver con la transparencia, con la relevancia del concurso, porque además estamos hablando de jueces que van a durar mientras dure su buena conducta en el cargo, o por lo menos hasta que cumplen los 75 años de edad, en donde la Constitución establece que se va a requerir un nuevo nombramiento precedido de un nuevo acuerdo. Entonces, era importante que la sesión fuera pública. De esta manera, entonces, se conformó, a partir de la reforma, todo este proceso con estos límites. Entonces, vamos a ver ahora cómo es el trámite dentro del Senado de la Nación. Una vez que el Ejecutivo recibe la terna que le envía el Consejo de la Magistratura, él elige de esa terna a alguno de los candidatos. No importa en qué orden, ¿no? No importa en qué orden estén, él puede elegir a cualquiera, esto es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo. Elige el candidato y envía el pliego al Senado. El Senado tiene que dar cuenta del ingreso del pliego en una sesión pública. Entonces se anuncia el ingreso del pliego y se gira el pliego a la comisión de acuerdos. El Senado es el único que tiene comisión de acuerdo porque es el único que tiene esta función, no así la Cámara de Diputados. Entonces, luego, la Secretaría Parlamentaria hace una publicación en el Boletín Oficial y en 2 diarios de mayor circulación. Si el cargo es para una jurisdicción fuera de la ciudad autónoma, entonces esto se va a publicar también en un diario de circulación local en esa jurisdicción. En la publicación que se hace, se anuncia el ingreso de los pliegos para cubrir determinadas vacantes. Además, se abre el plazo para que, invitando a la ciudadanía, a las organizaciones de derechos humanos, a todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, cualquiera, para que puedan presentar observaciones, impugnaciones o incluso también avales a la candidatura de estos postulantes. Y se fija la fecha para una audiencia pública en la que la Comisión de Acuerdos del Senado va a recibir a los postulantes a estos cargos. Efectuada esa publicación, como les digo, cualquiera puede enviar su observación, su impugnación. A lo mejor hay una organización de la sociedad civil, una institución académica que tiene conocimiento de alguna circunstancia por la cual puede cuestionar la candidatura de un determinado postulante. Entonces envía eso. No se aceptan, por supuesto, observaciones que tengan carácter discriminatorio, ¿no? Entonces la Comisión de Acuerdos va a abrir un registro de las observaciones y de los avales, va a recibir todas estas observaciones y los avales, le va a correr traslado al candidato para que el candidato tenga oportunidad de conocer por qué se lo está impugnando eventualmente y de dar respuesta a las razones de esas impugnaciones. Si hay necesidad de producir alguna prueba, de requerir un informe, un oficio, la comisión lo hace. Y luego, entonces, se va a hacer la audiencia pública. En esa audiencia pública va a estar presente la comisión de acuerdos. La comisión de acuerdos y todos los senadores que quieran estar pueden estar porque la audiencia es pública. Todos los senadores pueden preguntar, nada más que los únicos que pueden firmar el dictamen es la comisión de acuerdos, los integrantes de la comisión. En la audiencia se los recibe a los candidatos, se leen sus antecedentes y además, entonces ellos van a hacer una exposición probablemente y después se les van a hacer preguntas, incluso aquellas preguntas que a través de las observaciones la ciudadanía hubiera enviado, porque pueden enviar preguntas que quieren que se le hagan a los candidatos. Y una vez que termina la audiencia, el reglamento del Senado, porque todo este procedimiento está normado en el reglamento de la Cámara de Senadores. Una vez que termina la audiencia, el reglamento dice que la comisión debe emitir dictamen fundado aceptando o rechazando la candidatura de
el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo. Quiere decir que es un deber de la Comisión emitir este dictamen y que este dictamen es fundado, tiene que ser fundado, porque el Senado no es un cuerpo mecánico que solamente dice sí o no, sino que, como les digo, esta atribución tiene un margen de discrecionalidad y entonces tiene que emitir los fundamentos para que exista una consistencia, una coherencia entre la designación a la que va a prestar su acuerdo y los fundamentos por los cuales va a prestar ese acuerdo, o eventualmente cuáles son los motivos que legitiman la decisión de rechazar el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, una vez que se emite el dictamen, entonces este dictamen se va a poner a consideración del Pleno en una sesión pública. Entonces se va a convocar a una sesión pública y en esa sesión pública los senadores van a votar aceptando o rechazando el acuerdo para la designación de este juez. Nosotros vamos a ver que nuestro reglamento y el procedimiento en general, a partir de la reforma constitucional y de todas las modificaciones que se hicieron al reglamento del Senado, ha ganado muchísima calidad institucional y muchísima transparencia, porque las audiencias, incluso a partir de las innovaciones tecnológicas, también se van a transmitir en vivo a través del canal del Senado, a través de YouTube, y además que quedan alojadas en el canal, con lo cual cualquiera puede luego también ver cómo era el juez, cuáles fueron las preguntas que se hicieron, cuáles eran las impugnaciones que tenía, cómo se resolvió eso, lo cual da una enorme transparencia a todo el proceso de designación, un proceso en el cual todos deberíamos interesarnos con mayor profundidad, especialmente teniendo en cuenta cuando se trata de jueces que van a ejercer en la jurisdicción a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, para concluir, podríamos decir que el Senado tiene una misión muy importante, porque esta misión, que deriva también del principio de división de poderes y de ese control interorgánico y recíproco que se hace entre los poderes del Estado en función de este sistema republicano que tenemos, tiene esta insigne misión de lograr un poder judicial que esté integrado por hombres y mujeres que respeten la independencia del Poder Judicial, que emitan pronunciamientos, que permitan consolidar uno de los objetivos del preámbulo de nuestra Constitución, que es el de afianzar la justicia.